El Señor me lo bendiga, hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos da una oportunidad más de reunirnos ante su presencia para disfrutar. Le hemos traído alabanza y adoración, pues ahora comeremos de su palabra, que es para vida eterna. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Todos digamos el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Padre, te damos las gracias. Gracias por la vida, gracias Señor por este privilegio. Es un gozo, es un honor, Señor, estar delante de tu presencia para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido, nos has ayudado, nos has consolado, nos has proveído, Señor. Nada nos ha faltado hasta el día de hoy, Señor, porque tú nos sostienes y nos levantas. Tú eres el hacedor de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, te alabaremos. Háblanos, Señor, de manera que podamos, Señor, ser cada día, Señor, guiados, encarrilados, Señor, comprometidos a tu palabra, al plan de Dios, que es bueno, que es perfecto, agradable en su voluntad, Señor. Te damos gracias desde ya por lo que has hecho y haces en nuestra vida y seguirán haciendo, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El tema de este mensaje será, mis hermanos, más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino, mis hermanos? El reino siempre pensamos en poseer, en tener. Cuando le habla a una persona querer reinar, como que humanamente pensamos el tener poder, tener un nombre grande, tener personas a nuestro servicio, tener autoridad, tener mando y ser reconocido en este planeta Tierra, mis hermanos. Cuando Jesús hablaba acá, el libro de San Mateo es dedicado a los judíos, escrito por Mateo. Entonces, y Jesús se presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos de que un rey tiene su reino y viene a establecer su dominio, su poder, su autoridad. Y los reyes que ahora existen, y aún los gobiernos grandes, los poderosos se rodean de muchas cosas de poder, de renombre. En estos tiempos las armas poderosas, a las posibilidades y
y se conocen los gobiernos basados al poder del ejército que tienen sus armas poderosas, así ellos se nombran y se señalan cuál es el primero, el segundo y el tercero, porque tienen posibilidades y habilidades no solo de defenderse, sino contraatacar a otro que ellos llaman su enemigo. Pero Jesús vino, mis hermanos, no para establecer un poderío material ni ejército humano, sino a establecer una relación entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el hombre acá en la tierra. Como iglesia sabemos, y amigos que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje, todos sabemos de que el pecado del hombre en el huerto del Edén separó al hombre de la relación espiritual con Dios. Entonces Cristo viene dejando su trono de gloria en el cielo, tomando un cuerpo de hombre, viene a la tierra, ¿para qué? Para restablecer nuevamente esa relación entre Dios y el hombre que se había roto, que se había quebrado, mis hermanos, a través de la obra redentora en la cruz. Entonces, cuando Jesús, en muchas ocasiones en el libro de San Mateo, él decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Estaba hablando que él venía para establecer esa relación entre Dios Padre y el hombre, pero no era una relación material de riquezas humanas, sino que una relación espiritual. Recuérdese que cuando Dios hace al hombre en el huerto del Edén, dice de que él tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre del polvo y le dio soplo de vida, le dio el Espíritu Santo. Cuando el hombre desobedece, muere espiritualmente, queda físicamente vivo, pero espiritualmente separado de Dios. Ya no había una conexión espiritual como el hombre pudiera hablar con Dios. Ahora Cristo viene a ser el mediador entre el Padre y el hombre perdido en el mundo. Por eso Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces viene que aquí dice, buscad primeramente el reino de Dios. Ese reino, esa relación que se ha roto entre el hombre y Dios, que no la rompió Dios, sino que la quebrantó el hombre. Cuando el hombre desobedece o no cumple los mandamientos de Dios, está quebrando la ley de Dios y está alejado de Dios. Entonces Cristo vino para conciliar esa separación entre el hombre y Dios. Entonces el versículo principal que estaremos viendo como tema en esta noche es el versículo 33, donde dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué dice más para comenzar? Porque por naturaleza carnal, mis hermanos, el hombre busca todas las cosas menos una relación con Dios. Todos. Y si conocemos a Dios hasta cierto punto, lo vemos como ese Dios que no sabemos si está o puede estar, pero que sí lo buscamos simplemente cuando necesitamos que suplan nuestras necesidades, lo que nosotros creemos como necesidad física, y es lo que acabamos de leer, que todo lo que acabamos de leer en esta porción, mis hermanos, nos enfoca en la necesidad espiritual, material, perdón, o física, pero no en la espiritual. Déjeme decirle de que si esa hubiera sido la razón número uno, Dios Padre no hubiera enviado al Hijo. El hombre sin Dios, y el hombre ya se vale por sí mismo, hace riquezas materiales y hace su propia gloria, hace su propio honor, su propio nombre, para bien o para mal, pero el hombre se establece lo que él quiere, pero separados de Dios nada somos, mis hermanos y amigos. Entonces dice, más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Más busquen establecer esa relación entre Dios y ustedes, vino a decir Jesús. ¿Por qué? Porque está rota, porque está quebrantada. Y entonces ya acabamos de ver de cómo él dice, primeramente les habla de que lo que nosotros enfocamos, el 99% de nuestra vida, eso es lo que rodea en nuestro entorno. Si no, no tenemos que responder ni levantar la mano. De las 24 horas, ¿cuánto tiempo nos dedicamos hacia nosotros mismos? Que hacemos labores que se rodean a nuestro yo. Quizás no lo digamos en 100 palabras, pero nos levantamos para trabajar, para proveer por nosotros. ¿Es malo o no es malo? Pero déjeme decirle de que para la vida espiritual, para la vida eterna, para algo eterno, para algo
no perecedero, sino que permanece para siempre. Lo que hagamos con nuestras manos, con nuestro cuerpo, va a ser temporal, va a ser momentáneo y no va a servir para vida eterna. Y poderosa la lectura que leyó nuestro hermano al abrir, que dice no hagáis tesoros en el cielo, en la tierra, perdón, sino en el cielo. ¿Por qué en la tierra? Porque te has dado cuenta, me gusta ver aquí que en la naturaleza podemos ver las 4 estaciones. Ahora mismo va a entrar la primavera. Vemos cómo nace la hierba, va a crecer y va a llegar a un momento que va a madurar y va a dar su fruto, la que da fruto. Luego entra el verano, se prepara para soportar el verano. Y soporta el verano, pero cumple su ciclo de vida. Y luego entra el otoño. El otoño, mis hermanos, esos árboles que se pusieron verdes nuevamente entre la primavera y el verano, las hojas se maduran, pero llega una temporada, un tiempo establecido por la ley de Dios, donde esas hojas tienen que caer y nuevamente vuelve ese ciclo, mis hermanos, donde entra el invierno, que pareciera que esos árboles están muertos, pero no están muertos, están descansando, fortaleciendo sus raíces para cuando venga la nueva temporada. El pueblo de Dios tenemos que confiar en el Señor, mis hermanos, y no quedarnos solo en la primavera, no solo en el verano, no solo en el otoño, ni solo en el invierno, porque no vivimos en nuestra voluntad, sino que en la voluntad del Señor. Entonces el afán de nuestro, ¿y qué es la palabra afán, mis hermanos? La ocupación en el entorno de nosotros. Y no queremos decir, pero todo es yo, todos son de nosotros, pero se nos olvida que hay un creador quien dio la vida. Le hemos preguntado a Dios hasta cuándo voy a vivir. Señor, ¿qué va a ser de mi vida después cuando muera en esta tierra? Porque está establecido, dice Hebreos, que el hombre muera una vez y después el juicio. Y el juicio es donde el hombre va a enfrentarse delante de Dios para bien o para mal. ¿Qué hicimos con la vida que Dios nos dio? ¿La ocupamos solo para disfrutar en este mundo? No es que sea malo, pero si está fuera de la voluntad de Dios no tiene ningún propósito. Por eso el versículo 19 que abrió con la lectura dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Eso está hablando de plagas, mis hermanos. ¿Por qué existen tantos productos para perseguir las plagas? Porque hay una plaga. Mis hermanos, y es la plaga número 1 que viene en nosotros en el pecado. El pecado enfocó al hombre a separarse de Dios y enfocarse en las cosas materiales. Y esa es la lucha ahora en día, cristiano o no cristiano, que siempre vamos por la añadidura, por la debilidad, por lo que nos duele, por lo que nos cuesta, mis hermanos. Y nos olvidamos de que el poderoso es Dios. Y que esas cosas para Dios no es que no tengan valor, pero nosotros nos enfocamos en lo que tienen menos valor, en las cosas temporales, en las cosas momentáneas, en los placeres de hoy. Y nos hemos preguntémonos en sentido como cuando nosotros somos niños o empezamos a crecer, nos dicen nuestros padres, estudia, prepárate, porque si no te preparas, ¿qué va a ser de tu futuro? Y es bueno para que tomemos responsabilidad y hagamos algo de nuestra vida, pero es en esta tierra. Pero recuérdense de que el ser humano está establecido para que tenga una vida eterna. Un día dejaremos este cuerpo y tomaremos ese cuerpo espiritual, donde unos irá a la vida eterna con Cristo el Señor y otro irá, dice, al lago de fuego donde está el castigo eterno. Entonces, vemos, mis hermanos, de que ahora el punto principal es en qué usted y yo estamos enfocados, en qué estamos plantados, en las cosas del diario vivir, en los afanes de la vida, o estamos en lo que nos da seguridad espiritual, mis hermanos. Es bien importante, donde él dice, y algo interesante que dice, buscad primeramente el reino de Dios, o sea, primero. O sea que Dios tiene que ser sobre todas las cosas. O sea que quiere decir que el hombre está acostumbrado a buscar y a conseguírsela de todas maneras, pero como ha visto de que ya en las cosas materiales ya estamos metidos hasta lo máximo, él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es bien interesante de que ese versículo tenga primero, ¿por qué? Porque Dios tiene que ser primero sobre todas las cosas. Si no, no tiene ningún sentido de razón lo que nosotros hagamos, porque el Señor, yo soy tu Padre, yo soy tu Creador, yo soy tu formador. ¿Y a dónde estoy yo para ti? No que me ama, me dice que me ama, pero vives para ti. Entonces tú eres todo. Somos el mismo Dios nosotros mismos. La gloria es para nosotros, la alabanza es para nosotros, todo es para nosotros. ¿Y a dónde estoy yo? Si aún nuestros padres nos reclaman, nuestra familia, los hijos, la pareja, los amigos, todo el mundo reclama su espacio, su derecho, mis hermanos, cuánto nuestro el Señor. Entonces, Dios debe de ser primero.
Hay una frase bien dicha para el centroamericano que dice primero Dios. Cuando dice, ojalá tomáramos a Dios, dice, ¿será que vamos a tal lugar o hacemos esto y decimos primero Dios? Ojalá lo hagamos realidad, o Dios sea primero en nosotros, digamos, después de Dios será aquello, ¿verdad? Entonces vemos de que se busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Asegúrate que primero tu relación es con Dios. Porque si la relación con nuestro Creador anda bien, andará bien con todo mundo. Porque Dios vino, mis hermanos, para darlo todo por nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en el modelo de oración, en el capítulo 6 siempre de Mateo, ¿qué dice Jesús, el Hijo de Dios? Versículo 10 dice, venga tu reino, mire, hágase su voluntad. Ahora, hágase su voluntad. Venga, aquí dice la relación entre Dios nuevamente y hágase su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la segunda parte del versículo 33 del 6:33, donde dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La justicia de Dios. Ahora, si usted y yo andamos conforme a la palabra del Señor, andamos en la justicia de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Eso debe ser el centro de nuestra vida, mis hermanos. ¿Qué dice David en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque había en el punto número 1, había confianza, había seguridad, había certeza. Y no es porque él miraba que había los montones de cosas para cubrir sus necesidades materiales, sino que su relación era más espiritual que las materiales. No le preocupaba, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios. Eso debe haber la confianza en nuestra vida, mis hermanos, en cada corazón. El Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y el que no confía en Jehová se preocupa por tantas cosas. No es que nosotros no debemos de preocuparnos, sino que nuestra confianza descansa en el Señor. Y cuando no hay la confianza en el Señor, ¿y sabe por qué sucede esa desconfianza, mis hermanos? Esa inseguridad. Y humanamente, cuando esa inseguridad, esa desconfianza sucede, es cuando no conocemos al ser con quien tenemos esa relación. El empleado se preocupa del jefe porque no le conoce. La familia se preocupa el uno del otro porque no se conocen. No hay confianza, no hay una relación bien profunda que se conozca él y ella, entre los amigos y en todo el mundo. Entonces el hombre vive en desconfianza, mis hermanos, y viene el afán porque no conocemos a Dios. Y tenemos a Dios como el proveedor de todas nuestras cosas materiales, pero no esa vida espiritual. Quiere decir, mis hermanos, y ahí comienza él a decir los versículos que leímos desde el 25, cuando él comienza a hablar, que porque como no hemos buscado el reino de Dios, ni su justicia, por eso dice, por tanto, Dios, no os afanéis por vuestra vida. Mire, por la vida física. Quiere decir, ocupémonos en la relación espiritual con el Señor. Mi hermano, David en una parte de los salmos que dice, es joven y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Quiere decir que si usted y yo nos aseguramos de hacer la voluntad del Señor, a menos que sea la voluntad del Señor, nadie se va a morir físicamente. Peor en estos tiempos y en el lugar donde estamos, nadie muere de hambre, ni nadie muere de desnudez. Hermanos, ¿y por qué Jesús se enfocó a eso? Porque esa es como que la debilidad más grande de nosotros, en el comer. El ser humano siempre está comiendo y está pensando que va a comer mañana. Termina de comer y está viendo qué va a preparar para seguir comiendo. Entonces estamos afanados de unos afanes, dice, por vuestra vida, está hablando por la vida física. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? O sea, que eso es como que este cuerpo nació para comer. Comenzamos a comer y algunos mueren comiendo. Entonces, mis hermanos, vemos de que ese es el afán. Y si Jesús lo dijo, entonces no nos sintamos mal. Y dice, busca la voluntad del Señor, dice, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, dice, o qué habéis de vestir. No es más el alimento que el cuerpo, o más que el vestido. O sea que si pusiéramos prioridades, no es más la vida que la misma comida.
pero está hablando de la vida espiritual, porque usted y yo estoy preocupado, usted y yo estamos preocupados qué vamos a comer, porque si no nos morimos, me debilito, muchas cosas nos pasan, nos da un ataque, sentimos muchas cosas y nos preocupamos, no queremos morirnos, pero espiritualmente estamos alejados de Dios, y la relación con Dios no es comelónica, mi hermano, es espiritual, es gozo y paz. Hay una parte donde dice la palabra del Señor que el reino de los cielos no es comida ni bebida, es gozo y paz. Pero lamentable en estos tiempos, como no hay esa relación espiritual con el Señor, y estamos hablando del pueblo de Dios en general, tristemente, para que la gente, dice que siendo cristianos, hijos de Dios, pueda llegar a donde nos reunimos como pueblo de Dios, hay que programarles comida, porque si no la gente no llega. Tristemente, nos estamos creciendo físicamente, pero espiritualmente estamos menguando, nos estamos muriendo, somos cadáveres espirituales, mis hermanos. No, pero físicamente somos hermosos, abundantes, ¿verdad? Entonces vemos que no le estamos dando al Señor la prioridad, y Él dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Si diéramos prioridades, vale más el cuerpo que el alimento, pero no tomamos por alimento para el cuerpo, o el vestido, vamos más por el vestido que por el mismo cuerpo. Y nos da la palabra bien fuerte, y comienza a decir, mirad las aves de los cielos, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. El Señor nos ha alimentado hasta el día de hoy. Y mis hermanos, y está hablando primeramente que la alimentación sea espiritual, conocerle a Dios. Yo no sé qué tanto vamos a juzgarnos el uno al otro, qué tanto le conocemos, pero a partir de ahora, qué tan estamos comprometidos a conocerle y a buscarle a Él. O nada más solo cuando lo necesitamos, mis hermanos. Qué injusto sería que un hijo busque al padre solo cuando lo necesita, solo cuando está con esas situaciones que no puede resolver, y cuando ya se la resolvió el padre, jamás vuelve a haber una relación. Entonces eso no es una familia. Ahí no hay un hijo que tenga esa relación con el padre. Pues espiritualmente Jesús le está diciendo acá de que lo estaban haciendo incorrectamente. Y materialmente podían tenerlo todo, pero espiritualmente estaban alejados de Dios. Entonces Él compara las aves de los cielos. ¿Y por qué las aves? Se da cuenta que nada más amanece, las aves están cantando. Sea de dolor, de tristeza, de gozo, pero ellas están glorificando al Señor. Y déjeme decirle que el pueblo de Dios le cantó al Señor no solo en alegría, en tristeza. La mayoría de los salmos son poesías alegóricas, mis hermanos, a la situación que ellas estaban pasando. La poesía no solo es de alegría y de gozo, hay poesía de tristeza, de dolor, de amor, de desamor, mis hermanos. Pero la poesía que está en la palabra del Señor de los salmos era como el pueblo se expresaba a Dios, sus alegrías, sus tristezas, sus dolores, porque confiaban en el Señor. Pongámonos nuevamente, qué triste sería que alguien esté con nosotros, o confíe con nosotros, o nos ame a nosotros, dice que nos ame, o nos quieran por lo que tenemos y no por lo que somos. Es triste, es un fracaso. Pero lamentablemente muchos seres humanos buscamos a Dios por lo que Dios hace por nosotros, y no porque tenemos esa relación espiritual con Él. Y va diciendo ahí, mis hermanos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Mucho más que ella, mis hermanos. Lo valemos, pero no lo demostramos. Las aves son más agradecidas. Muchos de nosotros estamos tristes, nos vamos enojados si no desayunamos, si no tomamos lo que es de nuestro placer a esta carne. Vamos tristes, vamos indispuestos, mis hermanos, cuando hay gente que en realidad no tiene nada. Y David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No estaba diciendo algo específico que nos faltó o que no se nos dañó. Somos tan mal agradecidos, tan ingratos con nuestro Creador, mis hermanos. Y dice el 27, ¿quién de vosotros podrá, mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nada podemos hacer. Y está diciendo, mis hermanos, de que nada, si Dios no es con nosotros, nada podemos lograr. Y dice el 28, y por el vestido, porque os afanáis. Y dice, compara la naturaleza, dice, considerad, dice, los lirios del campo. Es una planta bien hermosa, mis hermanos, que vemos que da unas flores muy hermosas, que dan un olor y una belleza sobrenatural, mis hermanos. Aunque la naturaleza dice, cómo crecen y no trabajan ni hilan.
Y mire, y lo compara con Salomón, eso es lo más hermoso. Y Noílan dice el 29, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria, en aquellos tiempos, mis hermanos del pueblo de Israel, no ha habido hombre sabio y prudente hasta cierto punto, mis hermanos, cuando él buscó a Dios, que Dios le dio sabiduría y le dio riqueza. Por eso Jesús lo está comparando. Ni él con toda su riqueza se vistió igual que los lirios. ¿Pero qué está hablando? Porque los lirios vivían para Dios, ¿sí? La naturaleza vive para Dios, para glorificar a Dios. La belleza de la naturaleza es para agradar a quien la creó. Ahora usted y yo vivimos para agradarlo a Él. Debemos de tomar ese compromiso. Y ni Salomón se brilló, quiere decir como brillaron estos lirios. Hermano, usted y yo somos hechos de la mano del Señor. No dijo, hágase, se hacía. Él tomó el polvo de la tierra y dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen y semejanza de Dios. En el carácter espiritual, mis hermanos, hombres y mujeres, conforme al corazón de Dios, que vivamos para Dios, aunque estamos en este cuerpo, pero mi alma, mi mente y mi espíritu viven para Él. Y eso es lo que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sigue diciendo, comparando, mis hermanos, y dice el versículo 30, dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí nos está dando bien fuerte, mis hermanos. ¿Acaso yo no le voy a dar? Y todavía están dudando. Qué barbaridad, ¿verdad? Como decimos, qué desconfianza. No decimos que tenemos fe, mis hermanos. No, hermanos, tenemos que, por eso es que nuestras palabras deben de reflejar nuestras acciones, o nuestras acciones, nuestras palabras. Es triste, mis hermanos, no le demos lugar a la duda, a la desesperanza, a la desconfianza, porque quiere decir que no le conocemos. ¿Qué pasa si alguien que dice que nos quiere y cuando ve que la situación no está bien, se va de nosotros, se aparta de nosotros? Ese no es amor, ese es algo condicionado que está buscando un interés, mis hermanos. El Hijo del Hombre, Jesucristo, nos amó, que dio su vida totalmente por nosotros. No abrió su boca cuando lo maltrataban, cuando lo escupieron, cuando lo golpearon, cuando lo ofendían, cuando se burlaban. No respondía nada para que tú y yo tengamos la oportunidad un día de tomar una decisión, de ser libres del pecado y vivir eternamente con Cristo el Señor por toda la eternidad. Y no vayamos al lago de fuego y no digamos, si Dios no pudo hacer nada por mí. Él ya lo hizo todo por nosotros, mis hermanos. Ahora solo que lo entreguemos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda la fuerza. Todo el yo, mis hermanos, debe de vivir para el Señor. Y Él está comparando, dice, si aún las hierbas del campo, mira las flores del campo, Dios las cuida, ahora el Señor no hará por nosotros así, hombres de poca fe. ¿Verdad? Que dijo de poca fe, porque Dios cómo habla, ¿verdad? Sí, como dice. Y más, en otra ocasión Él dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, lo conocemos la semilla de mostaza, es tan pequeña y produce una planta bien grande. Entonces necesitamos tener esa fe, mis hermanos. Y algo interesante, dice en el 31, no os afanéis pues, otra vez diciendo, ¿qué comeremos nuevamente? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque ahí viene la preocupación. Y el versículo 32 es bien interesante, mis hermanos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles en aquel tiempo eran los que no eran pueblo de Dios. No está diciendo, si tú actúas así, es que no me conoces, eres como un pagano. Espiritualmente eres como un vulgar. Es como que no fuera tu hijo, o como que yo no fuera tu Dios, o como que yo no fuera tu padre, porque te comportas como alguien que no me has conocido. Ahora la pregunta, ¿le hemos conocido? ¿Nos hemos entregado totalmente? ¿O solo tengo ese Dios que me resuelve todo, pero no quiero un compromiso con Él? Él lo hizo seriamente por cada uno de nosotros, mis hermanos. No podemos ser mal agradecidos. Entonces vemos, dice, de que porque Él sabe la necesidad de las cosas, no es que Dios ignora, pero Dios quiere la obediencia. ¿Cuántos padres quieren la obediencia de sus hijos? Porque en realidad si a los hijos todo se les da, que no valoren las cosas, no van
a valorarlo cuando sean adultos. Dios quiere que valoremos las bendiciones, sobre todo esa relación espiritual con Él, que sea prioridad. Un buen padre sabe la necesidad de su hijo y no va a descuidar, pero quiere que madure, que sea grande, se fortalezca y que sea responsable. Y cuando vea la necesidad, un buen padre no va a dejar morir a su hijo, no lo va a desamparar en ningún momento. Cuanto nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos, pero Él quiere el compromiso. Y lo que leía nuestro hermano que decía, y sigue diciendo de que haga tesoro donde no hay ladrones, mis hermanos, donde la polilla no corrompe todo eso, mis hermanos. Entonces, sino que hacer tesoros en el cielo. Mis hermanos, donde nada de eso va a suceder, pero sobre todo el versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Quiere decir que a lo que usted y yo le dedicamos más tiempo, y esa es la pasión, eso es lo que más amamos. ¿Es nuestro Dios ese tesoro? Necesitamos, hermanos, llegar de esa manera. Así es de que voy llegando al versículo principal, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Prácticamente no nos va a faltar nada si Él es primero en nuestra vida. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Porque la mente divaga en cada uno de nosotros. La mente divaga en cada corazón, mis hermanos. Pero que nuestra prioridad sea Él. Si hay prioridades, Dios debe ser sobre todas las cosas. Y hagamos realidad ese versículo que dice, mis hermanos, que busquemos primeramente el reino de Dios. Quiero que veamos Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, donde tenemos que poner toda ansiedad en el Señor, mis hermanos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, la palabra del Señor nos habla de que en Él tenemos que descansar. Dice el versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi hermano, confiemos en el Señor. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Echa toda nuestra ansiedad. Dice, mis hermanos, que echemos, dice, echando toda vuestra ansiedad, quiere decir toda preocupación, todo miedo, toda angustia. ¿De qué sirve que nos preocupemos si no sabemos resolver nada? Haciéndolo prudente, haciendo esa parte, pero no hagamos, quiere decir que en la preocupación vayamos a hacer cosas indebidas, cosas que no le agrada al Señor, sino que hablemos siempre con la verdad y con gozo, porque el Señor nos va a proveer, mis hermanos. Así es de que echando toda vuestra ansiedad, toda preocupación, todo miedo, todo temor sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya, mis hermanos. Tenemos que gozar, nos abraza, Él nos acaricia, Él nos dice no estáis solos, Él es nuestro proveedor, mis hermanos. Y que nos sostengamos en Él. Esa es hermosa la palabra del Señor. Mis hermanos, y que nuestra confianza, así es de que las cosas materiales que podamos tener, mis hermanos, y sea nuestro afán, al contrario, en vez de acercarnos a Él, nos alejan de Él, porque ahí ocupamos la mayoría del tiempo y la palabra del Señor no quiere que nos alejemos de Él. Por eso nos habla la palabra así. Vamos a ver una cita más, mis hermanos. Colosenses 3:1. Es una porción tan hermosa. Siempre ministra mi vida. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y aquí está hablando de esa relación entre nosotros y Dios, o Dios con nosotros. Si verdaderamente somos hijos de Dios y buscamos su reino, mis hermanos, y que la justicia sea la voluntad, sea nuestro anhelo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando está hablando a la diestra de Dios, quiere decir que Jesucristo, su Hijo, sentado a la diestra de Dios Padre. Luego el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Gloria a Dios. No en las de la tierra. 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vemos que ahora estamos en Él y Él en nosotros, y que Él va a ser nuestra prioridad, mis hermanos, y Él nada nos va a faltar en Él. O sea, Él no se separa de nosotros, nosotros nos separamos de Él, mis hermanos. En conclusión, que nuestra mirada sea en Él. Y también Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia es que busquemos esa relación con Él y vivamos conforme a la palabra del Señor. Mis hermanos, mis amigos, que Él sea primero en su vida y en mi vida, porque fuera de Él no somos nada. Él vino por usted y por mí. No perdamos esa gran oportunidad de reconciliarnos, de ponernos a cuenta con el Señor, porque si Él viene, será un gozo, que al sonar esa trompeta nos vayamos con Él. Pero si no estamos preparados será triste y lamentable. Pero hoy es el día aceptable, hoy es el día de hacer compromiso con el Señor, nuestro Creador, pero que quiere ser nuestro Salvador de nuestras almas. Dios me lo bendiga.